Las consecuencias futuras del paganismo moderno, por Douglas Winnail. Ahora, es preciso que nos hagamos varias preguntas importantes. ¿Cuál es el verdadero significado del actual renacer de las antiguas ideas y tradiciones paganas? ¿Qué está impulsando este cambio histórico? ¿Por qué está ocurriendo en el mundo occidental? ¿A dónde nos lleva? En los últimos decenios, varios observadores han reconocido que estamos retrocediendo hacia un pasado precristiano. El historiador Jacques Barzun notó que en los últimos 500 años, abro comillas, el Occidente ofreció al mundo un conjunto de ideas e instituciones que no se ven ni antes ni en ninguna otra parte, cierro comillas, y que las ideas y prácticas seculares, nacidas en gran parte en el siglo de las luces, abro comillas, están ocasionando su desaparición, cierro comillas. From Down to Decadence, página 15. El periodista británico Ferdinand Mount ha observado que, abro comillas, la sociedad que ahora emerge presenta una semejanza sorprendente, casi misteriosa, con las costumbres que vivían los griegos y romanos, cierro comillas, con énfasis en los placeres físicos, la violencia gratuita, la libertad sexual ilimitada, dioses múltiples y ningún sentido de culpabilidad. Círculo completo, página 1. Mientras que algunos se resisten a estos cambios progresivos, nuestras sociedades occidentales seculares en conjunto continúan echando por la borda los valores bíblicos y absorbiendo otros enteramente paganos, lo que claramente las lleva por un camino peligroso. Hace casi 80 años, el crítico social T.S. Eliot afirmó que el futuro de las sociedades occidentales se decidiría mediante una competencia entre el cristianismo y lo que llamó, abro comillas, el paganismo moderno, cierro comillas. Cristianismo y paganismo en la ciudad, página 8. Una generación más adelante, el teólogo Carl F.H. Henry advirtió que los neopaganos amenazaban, abro comillas, socavar los fundamentos de la civilización occidental, cierro comillas, y que el resultado ya visible de sus ideas era una, abro comillas, descomposición moral e intelectual comparable únicamente con Pompeya y Sodoma, cierro comillas. El ocaso de una gran civilización, página 9. Muchos eruditos están reconociendo que hay un poderoso elemento religioso en la guerra cultural que se libra dentro de la civilización occidental, con ideas esencialmente paganas e irreligiosas, en conflicto con valores y conceptos judeocristianos de larga data. La Biblia revela que el Dios de este siglo, 2 Corintios capítulo 4 versículos 3 al 4, es Satanás, el diablo, un ser que para la mayoría de los paganos modernos ni siquiera existe. Esto no es extraño, ya que las Escrituras también revelan que Satanás ha engañado al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Es el autor intelectual demoníaco de la confusión espiritual y las actitudes carnales que impulsan el regreso del paganismo y la corrupción de los fundamentos de la civilización occidental inspirados en la Biblia. Los líderes del siglo de las luces, con su visión francamente destructora, son cómplices incautos de Satanás, como lo son los actuales discípulos. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 3 al 4 y versículos 13 al 15. Pocas personas se dan cuenta de que la dramática transformación cultural que presenciamos fue predicha hace casi 3000 años en la Biblia. El auge de la civilización occidental no fue un accidente. Dios reveló sus leyes, su religión y su camino de vida a los antiguos israelitas, Éxodo capítulo 20, para que fueran una luz y un ejemplo para el mundo, Deuteronomio capítulo 4, versículos 6 al 8. Los israelitas aceptaron con Dios un pacto que prometía bendiciones por la obediencia y por la desobediencia grandes consecuencias, Levítico 26 y Deuteronomio 28, entre ellas la caída de un cautiverio si se transgredía el pacto. Tras su cautiverio en Asiria, las tribus israelitas del norte emigraron al noroeste de Europa y a los Estados Unidos, donde las promesas de Dios dadas a Abraham y a sus descendientes se cumplieron con el auge de varias naciones occidentales. Génesis capítulo 12 versículo 13 y vea nuestro folleto gratuito Estados Unidos y Gran Bretaña en profecía. Las actividades de Satanás en la actualidad se dirigen de manera especial a estas naciones modernas de origen israelita.
Moisés lanzó a los israelitas varias advertencias sobre las consecuencias de dejar a Dios y volverse a otros dioses. Deuteronomio capítulo 6, versículo 14, capítulo 7, versículo 16, capítulo 8, versículos 18 al 19 y capítulo 12, versículos 29 al 32. Y declaró una profecía muy seria de advertencia sobre lo que les ocurriría a las modernas naciones de origen israelita cuando se acercara el final de la era. Bajo inspiración dijo: «Yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de vuestras manos». Deuteronomio capítulo 31, versículo 29. Jeremías también advirtió de que tiempo de angustia vendría sobre los descendientes de Jacob, las actuales naciones de origen israelita, en el fin de los días, por haber acogido ideas y comportamientos que Dios condena. Jeremías capítulo 30, versículos 1 al 25. Con el resurgimiento del paganismo descarado y sin disimulo en muchas naciones occidentales, estas antiguas profecías están cobrando vida. Al ver que las ideas y prácticas anticristianas se extienden por todo el mundo occidental, es evidente que la mayoría no ha aprendido las lecciones de la historia. Se están repitiendo los errores de los antiguos israelitas, pese a los ejemplos que Dios hizo constar en la Biblia para nuestro beneficio en estos tiempos. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 1 al 11. Aunque nuestras naciones posiblemente no se arrepientan de abandonar a Dios, cada uno de nosotros puede aprender de estos ejemplos y evitar las consecuencias venideras si reconocemos y rehuimos las ideas y prácticas propias del resurgimiento pagano, y si nos decidimos a buscar a Dios y su camino de vida que encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras.